Buenas tardes, estamos con Carlos Vila, propietario del restaurante Can Vila, de la calle Vallerona número 2. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. En primer lugar, preguntarte, sabemos que sucedió hace un par de días, que te entraron al bar, que reventaron persiana. Sí. ¿Qué pasó exactamente? Pues Cuéntanos. nada, a mí la Guardia Urbana me llamó a las 7 de la mañana y ya me imaginé la persiana levantada, y cuando entramos en el bar, pues mira, la máquina reventada por todos lados. Máquina reventada. La máquina de esta tragaperras. Hostia. Y la registradora se la llevaron entera. Entonces, a nivel perjuicio económico... A nivel perjuicio económico, pues mira, dinero metálico, y lo que me cueste reponer la máquina registradora. ¿Sabes si ha habido más actuaciones de este tipo? ¿Si han pasado más cosas aquí en el barrio? En el barrio, un día sí y otro no. ¿Sí? Sí, incluso a nivel domiciliario. Y aquí arriba, la tienda de aquí arriba, una tienda de ropa, la desvalijaron completamente. Yo todavía tuve un poco de suerte, que aquí solo me parte, digamos, dinero. Y respetaron un poco todo lo demás. ¿Algún bar que otro más también aquí? Sí, en la zona? sí. Por aquí he entendido Tony Mac y algún otro más que por aquí. Estamos a la orden del día. Entonces, ¿quieres decir algo? No, que esto es frecuente y que aquí nadie hace nada y que ya lo tomamos como una cosa normal, como si esto fuese normal. No, tampoco es esa la actitud. No se trata de eso, no debería serlo, pero lo estamos tratando ya como decimos, es lo que hay. Ok, Carlos, pues muchísimas gracias por concedernos esta entrevista a plugas.com. De nada. ¿Quieres añadir alguna cosita más? A vosotros, nada, todo bien. De Muchas momento, gracias. gracias por todo.